Cabeltrake se arrodilló entre las hileras de las plantas Nafar y suspiró cuando vio la espesa y sanguinolenta vid que corría por la tierra y que se había envuelto en un apretado ahogo alrededor de los tallos. Maldición, pensó. Era justo lo que le preocupaba después de ver las hojas flácidas y descoloridas de sus cultivos. Parece que la hierba guerrera finalmente encontró nuestra pequeña granja, Ramiel, dijo. Miró a Ragniel, que estaba en silencio en medio del campo. Sus ciegos y metálicos ojos miraban al horizonte junto a Cabell. Cabell había construido a Ragniel con trozos de metal, madera y paja para mantener alejados a los voraces carroñeros que intentaban comerse sus cosechas por la noche. No podía recordar exactamente cuándo había empezado a hablar con el espantapájaros, ni siquiera cuándo le había puesto un nombre, pero lo había hecho durante suficiente tiempo como para que ya no pareciera extraño. Además, ¿quién más estaba allí para hablar? Ragniel era su único compañero. No había nadie más en la granja, lo que significaba que tampoco había nadie que lo juzgara por hablar con un espantapájaros como si hubiera perdido la cabeza. Aunque tal vez lo haya hecho. Sospechaba que 10 años de soledad y beber mucho podía hacerle eso a un hombre. Cabell había sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que la hierba guerrera infectase sus cultivos, pero eso no atemperaba su ira. La maldita hierba no debería haber estado en la ruta de Ballard en primer lugar. Era una especie invasora cuyas esporas habían viajado a este mundo en una nave de abastecimiento. Encontraron inmediatamente un punto de apoyo y se extendieron por todo el planeta, causando un daño incalculable al estrangular los cultivos y succionar los nutrientes del suelo por sí mismo. Los biólogos seguramente lo habían clasificado usando su propia y oscura terminología, pero los granjeros de la ruta de Ballard lo llamaron hierba guerrera porque cuando intentabas arrancarla, se aferraban al suelo tan fuertemente que parecía que la maldita cosa se estaba defendiendo. Cabell agarró un puñado de la hierba y tiró con todas sus fuerzas. Le tomó varios minutos y toda su fuerza para liberarlo. Desafortunadamente se llevó un trozo de planta de Nafar con él. Suspiró y tiró a un lado el grupo de materia vegetal. Uno menos. Pero, ¿cuántos más faltan? La hierba guerrera probablemente ya se había extendido por toda su granja. Fue así de rápido y así de voraz. Eventualmente se apoderaría de sus campos y mataría todo lo demás. La única manera de deshacerse de él sería quemar sus campos y plantar nuevos cultivos. Pero no podía permitirse el lujo de hacerlo. Sus cosechas de Nafar apenas lo mantenían en créditos como estaba. Un fuerte rugido en el cielo llamó su atención cuando un enorme carguero armado despegó del puerto espacial hacia el oeste. Vio cómo se abría paso en el cielo crepuscular con enormes propulsores, su bodega llena de comida para los hambrientos estómagos de 100 mundos imperiales, y luego desaparecía entre las primeras estrellas que empezaban a aparecer. Cabell nunca había estado fuera del mundo, pero no se arrepentía de eso. Había oído historias sobre lo que había allá afuera, cosas mucho peores que la hierba guerrera. Se puso en pie, tambaleándose por un momento mientras intentaba encontrar su equilibrio, y luego cayó de bruces en el suelo. Después de tantos años, pensó que se acostumbraría a la pieza metálica cilíndrica que había reemplazado su pierna derecha bajo de la rodilla. Pero nunca le había tomado el gusto. La estúpida cosa le había hecho tropezar más veces de las que podía contar. Era otra razón más por la que suponía que debería estar agradecido de vivir, solo no había nadie alrededor para verlo caer. Nadie más que Ramiel, de todos modos, y Ramiel nunca dijo una palabra al respecto. Los médicos que le habían colocado la prótesis le habían asegurado que vivir sin su pierna derecha era preferible a morir de gangrena, pero a veces Cabell no estaba tan seguro. Luchó por levantarse, pero sin nada en lo que aferrarse y sin nadie que le ayudara, volvió a caer. El hecho de que se hubiera acabado una botella entera de Amaseca anoche no ayudaba, reconoció. Empujó su fuerza contra el suelo y esta vez se las arregló para levantarse. A la disformidad con este día, pensó. Y volvió tambaleándose a la pequeña granja que a regañadientes llamaba hogar.
La ruta de Valar era un pequeño mundo agrícola en el borde exterior del espacio conocido, poblado por aproximadamente 10.000 agricultores y trabajadores del sector. Fue una fuente importante de producción de alimentos para el sector, generando desde Nafar hasta lomo de fruta y carne Gorox. Cabell nunca se había dedicado a la agricultura como el resto de su familia, por lo que cuando llegó a la mayoría de edad decidió buscar el único otro trabajo disponible para la gente de la ruta de Valar. Se unió a la milicia. No fue un trabajo difícil, sobre todo la formación y los ejercicios y la ayuda de los agricultores durante los desastres naturales. Pero entonces, hace 10 años, la ruta de Valar tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino de una migración de orcos. Los orcos superaban a la milicia en una proporción de 20-1, y durante semanas de alimentos del planeta detenida por la guerra y decenas de mundos en el sector en riesgo de inanición como resultado, las fuerzas de la Guardia Imperial finalmente llegaron y derrotaron a los orcos. Pero para entonces, Cabell ya había perdido a toda su familia, sus padres, primos, tíos y tías, y lo más devastador, su hermano menor, que también había sido su amigo más cercano. Una sola alma en dos cuerpos, sus padres lo habían llamado. Los dos habían hablado de todo, compartido todo, y ahora todo lo que Cabell tenía para recordar a su hermano Ramiel era una efigie que había nombrado en su honor. Como si eso no fuera suficiente, la guerra, como una bestia insaciable, le había quitado aún más, costándole la pierna derecha por debajo de la rodilla. Sin los créditos para pagar una prótesis avanzada, se vio obligado a conformarse con una prótesis de metal en bruto. Le permitió volver a caminar, pero no pudo continuar en la milicia. Pero en la ruta de Valar era un granjero o un soldado. Así que cuando lo licenciaron le dieron unos cuantos acres de tierra de cultivo aislada. Lo llamaron compensación, pero la verdad es que no tenía elección. Desde entonces había pasado todos los días en la granja, solo, cuidando sus cultivos de Nafar, llevando sus cosechas a la planta procesadora cercana y esperando impaciente a morir. Sentado en la cama y maldiciendo la hierba guerrera que había invadido sus campos, Cabell alcanzó la botella de Amasec fresco. Estaba en la mesilla de noche y, como hacía cada noche, se sirvió un gran vaso. Se lo bebió de un solo trago, haciendo un gesto de dolor cuando el alcohol de alta graduación se le quemó en el esófago. No importaba que aún tuviera resaca por la borrachera de anoche, repitió el proceso hasta que tuvo suficiente licor para dormirse en un sueño sin sueños, esperando secretamente no volver a despertarse. Pero lo hizo para su decepción. Cuando abrió los ojos todavía estaba oscuro. Un sonido de afuera lo había despertado. Lo escuchó de nuevo el crujido de las hojas, como si algo se moviera a través de las hileras de plantas Nafar. Los Borax, pensó, volviendo para comer sus cosechas. Maldita sea Ramiel, murmuró al salir de la cama. ¿Qué sentido tiene la maldita cosa si no mantiene alejados a los Borax? La habitación se inclinó y se sumergió, y su visión se desvaneció. El alcohol estaba todavía en su sistema. Tan pronto como la habitación se estabilizó, se puso unos pantalones, fue al baúl que estaba en la parte de atrás de la habitación y lo abrió. Dentro estaba su escopeta, bombeó uno de los 8 cartuchos cargados en la cámara y abrió la puerta principal, levantó la escopeta y examinó sus campos, pero no vio las espinas de los Borax moviéndose entre las plantas. Esperó un momento para estar seguro de que no había animales en sus campos y luego cerró la puerta. Apoyó la escopeta contra el marco de la puerta y volvió a la cama. Sus ojos estuvieron cerrados solo unos minutos antes de que un fuerte golpe en la puerta de su casa lo forzara a abrirse de nuevo. Agitó la cabeza. Estaba escuchando cosas. Nadie vino a su granja, nunca nadie vino. Pero luego escuchó más golpes, frenéticos e insistentes. Se levantó de la cama y cogió la escopeta, sosteniéndolo en una mano, listo para usarlo si tenía que hacerlo. Abrió cuidadosamente la puerta. La joven que estaba allí parecía tener unos 20 años. Se agarró un paquete de tela en sus brazos. Su cara estaba magullada, raspada y con costras de sangre seca, sangre fresca goteando de su nariz y de la comisura de su boca. Ella lo miró fijamente y luego sus ojos volvieron a girar en su cabeza y se desplomó. Cabell dejó caer la escopeta y la cogió antes de que cayera al suelo, lo que hizo inclinarse peligrosamente hacia adelante sobre su prótesis.
Cambió su peso a su pierna buena a tiempo para evitar que se cayese, y luego la metió dentro y la sentó contra la pared. Su aliento era superficial y desgarbado, pero al menos seguía respirando. Esa fue una buena señal. Sus manos manchadas de sangre sujetaban el paquete de tela con fuerza contra su pecho. Fue a buscarlo, pero el bulto se movió repentinamente y él le devolvió la mano. Algo estaba vivo ahí dentro. Los ojos de la joven mujer se abrieron de golpe. Podía ver la fatiga en ellos, la luz se atenuaba. Conocía bien esa mirada, la había visto en los ojos de muchos durante la guerra. Lo había visto en los ojos de su propio hermano. Estuvo cerca de la muerte. ¿Quién eres?, preguntó. Mi nombre... Tosió y un chorro de sangre goteó de la comisura de su boca. Mi nombre es Guínedes Luconis. Por favor, tienes que ayudarme. Déjame buscar algo para tratar tus heridas. No hay tiempo. Se limpió la sangre de sus labios con el dorso de una mano. Tú tienes que mantenerla a salvo. ¿Mantener a quién a salvo? Guínedes sostuvo el paquete de tela hacia él. El bebé, Oshi. Su madre era mi hermana. Se estremeció, su cuerpo se puso rígido por el dolor. Por favor, ayúdala. ¿Un bebé? Cabell miró fijamente el bulto poniéndose rápidamente sobrio. Espera, ¿qué pasó? Los aldeanos mataron a su madre, dijo Guínedes. Volvió a hacer un gesto de dolor, apretando los dientes contra el dolor. Se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Ahora están tras el bebé. Traté de mantenerla a salvo. Ahora tienes que hacerlo. No hay nadie más. Miró fijamente el paquete. Estaba envuelto tan fuertemente que no podía ver nada del bebé en su interior. Pero debajo de la tela se retorcía una forma. Tómala, dijo Guínedes otra vez. Su voz era solo un susurro. Ayúdala, por favor. Sus párpados se cayeron, sus brazos comenzaron a flaquear. Cabell le quitó el bulto antes de que la dejase caer, y luego vio con horror cómo se desplomaba sobre su costado, muerta. Miró el bulto que tenía en sus manos, sintió calor corporal a través de la tela, y algo se movía dentro. Un bebé, Oshi. Guínedes la había llamado. Le rogó que mantuviera a Oshi a salvo, pero ¿por qué? ¿Por qué los aldeanos mataron a la madre del bebé? ¿Por qué también iban tras el bebé? Solo se le ocurrió una explicación, pero era casi demasiado horrorosa de contemplar. El bebé era un mutante. Cuando los aldeanos vinieron a matarla, la madre había tratado de salvar la vida de su hijo y murió en el proceso. Lenta y nerviosamente comenzó a desenvolver la tela alrededor del bebé, preparándose para cualquier mutación grotesca que encontrara. Pero cuando le descubrió la cabeza y liberó sus pequeñas manos para que se levantaran y tocaran su cara curtida, no se veía diferente a un niño humano normal. Solo cuando miró más de cerca lo vio. Una pequeña serie de crestas desiguales a lo largo de su frente. Apenas se notaban. ¿Fue esto todo lo que se necesitó para que los aldeanos se convirtieran en carniceros sedientos de sangre, tan ansiosos de asesinar a un mutante que mataban a cualquier cosa que se interpusiera en su camino? ¿Eran las mismas personas que habían luchado contra los orcos para proteger? ¿La misma gente por la que perdió la pierna? El pensamiento lo enfermó y por una vez se alegró de vivir separado del resto de ellos. Cabell inspeccionó las heridas en el cuerpo de Guínedes para tratar de tener una idea de lo que había sucedido, pero todo lo que pudo decir fue que había sido apuñalada media docena de veces. Fue un testamento a su fuerza y dedicación que ella había sobrevivido tanto tiempo como lo había hecho. A la luz de las lunas dobles, enterró a Guínedes en una parcela de tierra abierta junto a una arboleada de retorcidos y nudosos árboles, y creó un marcador para su tumba a partir de sus delgadas ramas entrelazadas. Sosteniendo a Ishi en un brazo, luchó por recordar la oración por los muertos que le habían enseñado de niño. No había conocido a Guínedes en vida, pero no parecía correcto no decir nada. Había sido valiente y fuerte y había protegido al bebé durante todo el tiempo que pudo. Se lo merecía. Pero al final todo lo que pudo recordar fueron las 2 últimas líneas de la oración. Así que eso fue lo que dijo.
Que la luz del emperador te guíe y te proteja de más daños, porque el eterno emperador es el fuego que está en el corazón de todas las cosas, y el consuelo es solo suyo para darlo. Después de cavar la tumba, estaba exhausto. Tenía unas horas más antes de que saliera el sol, así que Cabell decidió volver a la cama y descansar lo más posible. Se puso las mantas sobre las piernas y por costumbre tomó la botella de Amase que estaba en la mesilla de noche. Pero Oshi le arrulló desde el otro lado de la cama, donde la había puesto encima de su bulto, y se detuvo para girarse y mirarla. Sus grandes ojos parpadeaban bajo las pequeñas crestas de su frente. Sonrió sin dientes y luego se rió cuando él le dio una palmadita en la barriga. Y por primera vez en años Cabell se durmió sin beber una gota. Oshi le despertó con hambrientos gritos varias horas antes, cuando el sol ya estaba alto. Cabell salió de la cama a trompicones para encontrarle algo de comer, pero no sabía qué darle. Había una botella de jugo de limo en la cámara frigorífica, hecha de bayas que crecían en el sedimento de los ríos de la ruta de Ballard. Se veían asquerosos, como cabezas arrugadas y encogidas, pero tenían un sabor dulce y eran ricos en nutrientes y vitaminas. ¿Eso haría que el bebé dejara de llorar? Puso un poco en la punta de sus dedos y la dejó beber de esa manera. El zumo de las bayas de seda la calmó, por suerte. Cuando Cabell captó su reflejo en un espejo de la pared, se sorprendió al ver que sonreía. No podía recordar la última vez que había sonreído. Ella se durmió de nuevo en sus brazos, y él la colocó suavemente de nuevo en la cama. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sabía sobre la crianza de un niño? Era un granjero, un ex soldado, un lisiado y un borracho. Nunca había cuidado de un bebé, no sabía nada de eso. ¿A quién estaba engañando? Tenía una granja para operar y Oshi solo se interpondría en el camino. ¿Y qué hay de Eguínides? No la conocía realmente, ¿verdad? ¿Cómo podía estar seguro de que ella estaba diciendo la verdad? Por lo que él sabía, ella pudo haberle robado a Oshi a la madre legítima del bebé, pero aunque ella dijera la verdad, ¿no se estaba poniendo en peligro al albergar a un mutante? No pudo conservarla, sería un tonto si lo intentara. Mañana traería a Oshi de vuelta a la aldea, decidió, y les dejaría hacer con ella lo que quisieran. Tal vez los aldeanos se apiaden de ella o la maten, pero sea como sea, al menos él no será responsable. Sin embargo, hoy en día todavía tenía trabajo que hacer. La hierba guerrera no se iba a arrancar sola y necesitaba salvar todo el náfar que pudiera antes de que sus cultivos se marchitaran y murieran. No queriendo dejar a Oshi sola en casa, creó un carro con ruedas a partir de una madera que había apilado detrás de la granja y la forró con suaves mantas para poder llevarla al campo con él. Oshi le miraba intensamente mientras luchaba por arrancar una hierba tras otra, cada una más terca que la anterior. Cuando se tomó un momento para descansar, tomó una hoja de náfar caída y le hizo cosquillas en la barbilla con ella. Ella se rió, así que él lo hizo de nuevo, disfrutando el sonido alto y fácil de su risa. Finalmente dejó caer la hoja al suelo y volvió al trabajo. Pero una brisa debe haber atrapado la hoja, porque se levantó del suelo y revoloteó por el aire hasta la mano de Oshi. Se golpeó la barbilla con ella y volvió a reírse. Cabell se rió, agitó la cabeza y no pensó en ello. Esa noche puso a Oshi a su lado de la cama y se arrastró hacia el suyo. El bebé le sonrió y le arrulló, y la pesadez del pecho de Cabell, una pesadez a la que había estado acostumbrado tanto que no podía recordar la vida sin él, pareció aligerarse. Por mucho tiempo que le sorprendiera admitirlo, había disfrutado teniéndola hoy con él. No se había sentido solo, y cuando se había tomado descansos para darle más jugo de bayas de seda y algo de su propia pasta nutritiva, había sentido un propósito que no había sentido en mucho tiempo. No desde que estaba en la milicia, encargada de proteger a su gente. Decidió que no había prisa para llevarla de vuelta al pueblo, bostezó y se recostó en su almohada. Tal vez mañana le construyera una cuna. Un momento después estaba dormido, solo vagamente consciente de que por segunda noche consecutiva no había querido beber hasta el olvido. Cabell se despertó en medio de la noche, seguro de que había oído a alguien decir su nombre. Parpadeó y miró a Oshi. El bebé estaba profundamente dormida.
Estaba a punto de descartarlo como un sueño cuando volvió a oír la voz. Cabell Craig venía de afuera. Se quitó el sueño de los ojos, se levantó de la cama y se puso la ropa sucia de ayer. Miró por la ventana de la puerta principal y en la oscuridad vio 5 figuras de pie fuera de su casa. ¿Quién está ahí?, preguntó. Las nubes se separaron en el cielo nocturno, revelando ambas lunas y trayendo luz a la oscuridad. Ahora que podía ver sus caras, reconoció a los 5 hombres de fuera. Eran aldeanos que conocían de toda la vida, gente que había visto en el almacén de suministros o en la planta de procesamiento. En el centro había un hombre que Cabell reconoció de inmediato como Algueros Stormhand, un soldado con el que había luchado junto a él cuando llegaron los orcos. Algueros era ya mayor, al igual que Cabell, pero seguía siendo grande y muy musculoso. Algueros, ha pasado mucho tiempo, dijo por la ventana. ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos venido por la niña, Cabell, dijo Algueros. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Cabell frunció el ceño. No le había llevado mucho tiempo seguir el rastro de Guinedes hasta su granja. Había sido un tonto al esperar más tiempo. Apenas es un mutante, Algueros, dijo. No hay necesidad de esto, solo vete. Algueros lo ignoró. No cometas el mismo error que cometió la madre de la niña. No intentes interponerte en nuestro camino. Ella es todo lo que queremos, Cabell. Dénosla y nos iremos. No es necesario que se derrame más sangre. Miró a Oshie durmiendo en la cama. Sería bastante fácil entregarla. Solo la había tenido un día y ni siquiera era su hija. Pero no podía, porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Algueros y los otros la matarían, probablemente aquí mismo delante de él. Solo pensar en ello le hizo enfadar, le dio ganas de pelear. No hay trato, dijo Cabell. Ahora salgan de mi granja antes de que llame a la capitán de la milicia. Has estado aquí demasiado tiempo, Cabell. Estás fuera de contacto. Algueros sonrió como un lobo. Soy el capitán de la milicia. Luego asintió con la cabeza a los demás y juntos los 5 hombres se dirigieron hacia la casa. Cabell miró desesperadamente a su alrededor buscando algo que pudiera usar para mantenerlos alejados. Sus ojos encontraron la botella de Amasec en la mesilla de noche. Lo agarró y desenroscó la tapa. Luego tomó un trapo viejo del piso y rápidamente lo metió en la boca de la botella. Golpeó un fósforo y lo puso en el trapo. Corrió hacia la puerta, la abrió de un tirón y lanzó la botella ardiente a los hombres que se acercaban. Se rompió en el suelo y el fuego se extendió hacia afuera con un rugido, atrapando a 3 de los hombres y a una fila de plantas de náfar de Cabell. Los 3 hombres se incendiaron, pero para horror de Cabell no gritaron ni se agitaron, ni dejaron de caminar. Los 5 siguieron marchando hacia la granja hasta que finalmente los 3 hombres en llamas cayeron al suelo muertos. Algueros, el único aldeano que quedaba, no parecía asustado o preocupado. Ni siquiera parpadearon. Cabell dio un portazo y la cerró con llave, pero sabía que eso no detendría a los hombres restantes por mucho tiempo. Corrió al baúl de la parte de atrás de la casa, pasando por delante de Oshie, quien por algún milagro aún dormía profundamente en la cama. Desafortunadamente, eso estaba a punto de cambiar. Con un fuerte golpe la puerta tembló en su marco mientras los hombres ponían sus hombros en ella. Cabell abrió el cofre y sacó su escopeta. Parte del marco de la puerta se estilló y luego la puerta se abrió de golpe, despierto por el ruido. Oshie empezó a maullar y a chillar. Los 2 hombres irrumpieron dentro. Algueros corrió hacia Oshie mientras el otro aldeano corría hacia Cabell, recordando que ya había introducido una bala en la cámara anoche cuando pensó que los Borax estaban comiendo sus cosechas. Cabell no perdió un momento antes de disparar. Golpeó al aldeano en el brazo, destrozando su piel hasta dejarla hecha un desastre. Pero el hombre no gritó, ni siquiera se acobardó. Cabell metió otra ronda en la cámara, pero el hombre estaba sobre él antes de que pudiese apretar el gatillo. El hombre se giró y golpeó a Cabell en la cara con el codo, haciéndole retroceder. Cabell se tropezó con su prótesis de metal y cayó de espaldas. El hombre se cernió sobre él. Cabell levantó la escopeta y apretó el gatillo.
La explosión golpeó al aldeano en el pecho, haciendo un agujero rojo en su torso, haciéndole volar por la habitación. No se levantó. Cabell vio a Algueros moverse hacia la puerta, llevando a Oshie. Se levantó y empezó a perseguirlo, pero su prisa se hizo torpe. Volvió a tropezar con su prótesis y cayó al suelo. Cuando se levantó y salió corriendo, no vio a Algueros por ninguna parte. Observó el borde de sus campos, protegiendo sus ojos del fuego como una sección de sus cosechas y los 3 cadáveres quemados. Escuchó los gritos de Oshie, pero por alguna razón el bebé había decidido que ahora era el momento perfecto para estar en silencio. Algo pesado le golpeó en la parte posterior de su pierna buena, y lo siguiente que supo fue que estaba boca abajo con un bocanado de tierra. Algueros se acercó por detrás, acunando a Oshie en un brazo, y le quitó la escopeta de una patada. «Deberías haber entregado a la niña cuando tuviste la oportunidad», dijo. «Estaba considerando seriamente dejarte vivir por los viejos tiempos». «Muy amable de tu parte», dijo Cabell. Algueros agitó la cabeza. «Ser un granjero todos estos años te ha hecho suave y débil». «¡Devuélvemela!». Luchó por mantenerse en pie, pero la prótesis de metal se salió de debajo de él y volvió a caer en la tierra. «¿O qué?», preguntó Algueros. «Mírate, eres patético». «La llevaré de vuelta». Esta vez, Cabell se las arregló para mantenerse en pie. «Ya veo». Algueros puso a Oshie en el suelo. «Si insistes en ir a la tumba esta noche, Cabell, que así sea». Cabell empezó a ir hacia él, listo para golpear a Algueros con sus propias manos si tenía que hacerlo. Pero Algueros estaba listo para él. Antes de que Cabell tuviera la oportunidad de dar un golpe, Algueros se agachó y le metió el hombro en la barriga de Cabell. Cabell cayó de espaldas con el viento a su espalda, antes de que pudiera recuperar el aliento. Algueros se giró y le dio una patada en el pecho. El golpe le hizo caer al suelo y le llevó a una tierra que se extendía cerca de un montón de herramientas de cultivo. Cabell luchó por recuperar el aliento. El dolor en su costado era agudo e intenso. Se preguntaba si se había roto alguna costilla antes de que pudiera levantarse. Algueros apareció frente a él, siluetado por el fuego. Se sentó a horcajadas sobre Cabell y puso sus manos alrededor de su garganta. Cabell luchó por respirar y él golpeó con los puños, pero no sirvió de nada. Algueros apretó más fuerte, apretando los dientes, asfixiándolo. Cabell metió la mano en un montón de herramientas, desesperado por encontrar algo que pudiera usar como arma. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de algo que no podía ver, pero que esperaba que fuera lo suficientemente bueno. La cogió, vio que era una paleta. Con las últimas fuerzas que le quedaban, introdujo su hoja plana y puntiaguda en el costado de la cabeza de Algueros. La paleta le atravesó el cráneo y Algueros cayó al suelo. Cabell se giró sobre su lado ileso, tosiendo y aspirando el aire hasta que fue lo suficientemente fuerte como para ponerse en pie. Corrió hacia Ishi y la recogió. La miró para ver si tenía alguna herida y luego respiró un suspiro de alivio cuando vio que estaba ilesa. Ella comenzó a gemir mientras él la llevaba de vuelta adentro. Cabell reunió todo lo que necesitaba en la granja, su escopeta, que recargó hasta 8 cartuchos usando el último de sus cartuchos, una muda de ropa, los pocos créditos que había conseguido para comprar Amasec y todos los tubos de pasta nutritiva que cabían en su bolsa. Más gente vendría pronto. Si Algueros Stormhand era realmente el capitán de la milicia, no había manera de que su desaparición pasara desapercibida. Seguirían más buscando a Algueros y a sus hombres, y muy probablemente buscando terminar lo que había empezado. Su única oportunidad era correr. Llévate a Oshie y sal de la granja antes de que lleguen, pero ¿correr a dónde? Su mente trabajó rápidamente con las opciones. Al norte y al sur de él había ríos demasiado anchos para cruzarlos sin un barco. Si iba hacia el este estaría entrando en el corazón de la aldea, pero si el propio capitán había venido por Oshie, eso significaba que no se podía confiar en nadie. Al oeste estaba el puerto espacial. Esa era su mejor apuesta. Si pudiera pagar a alguien por un pasaje en su carguero, él y Oshie podrían perderse entre las estrellas, donde nadie los encontraría. Pero era un plan arriesgado.
No había forma de saber si se podía confiar en que alguien a quien se acercara en el puerto espacial no intentara matar a Oshi. Además de eso, y su cabeza nadaba con las historias que había escuchado de los horrores que esperaban allá afuera, cosas que hacían que hasta las orquídeas parecieran mansas en comparación. Pero quedarse en la granja era un riesgo demasiado grande. Tuvo que arriesgarse. Oshi no había dejado de llorar desde que la habían llevado dentro. Cabell tomó su bolsa y su escopeta con una mano y a Oshi con la otra, y salió corriendo hasta donde estaba aparcada su camioneta. Su bodega estaba vacía. Había traído su última cosecha de hojas de náfar a la planta de procesamiento hace un par de días. Esto era algo bueno. Con una bodega vacía, el camión se movería más rápido. Arrojó su bolsa y su escopeta en el interior de la cabina y luego puso a Oshi en el asiento del pasajero. Intentó que dejara de llorar, pero nada parecía funcionar. Después de lo que había pasado, no podía culparla. Él solo estaba para que ella llorara hasta que durmiese pronto. Se acomodó en el asiento del conductor y golpeó el interruptor de encendido. No pasó nada. Lo golpeó de nuevo y por tercera vez, pero el motor permaneció en silencio. «¡Trono!», maldijo. Saltó de la cabina y abrió la cubierta del motor. Dentro había un montón de cables cortados y engranajes destrozados. Cabell se maldijo a sí mismo. Antes de llegar a la granja, Algueros y sus hombres se habían asegurado de inutilizar su único vehículo. Debería haberlo sabido. Tendría que caminar. Significaba estar expuesto y vulnerable. Significaba confiar en que podría mantener el equilibrio sobre su prótesis metálica durante un periodo de tiempo prolongado mientras viajaba por terreno accidentado. Pero ¿qué otra opción tenía? Sacó a Oshi del vehículo. Ella se retorció y luchó contra él, tratando de escaparse de su alcance, pero él se mantuvo firme en su control. ¿Qué le pasaba? Nunca la había visto así antes. No había manera de que pudiera llevarla a ella y a su bolsa. Así que metió un tubo de pasta nutritiva en su bolsillo, sus créditos en el otro, y tomó la escopeta. Empezó a caminar hacia el oeste, hacia el puerto espacial, tan rápido y cuidadosamente como pudo. Lo último que necesitaba ahora era tropezar con su maldita pata de palo. Sin la camioneta, no podía tomar la carretera, pero eso estaba bien. Era más fácil esconderse en los campos y en los bosques. Cuando él llegó al borde de su granja, se volvió para mirar atrás. El fuego estaba creciendo. El Amasec que había actuado como un acelerante se había quemado. Y todo lo que quedaba de los 3 aldeanos que se habían incendiado eran huesos humeantes. Pero las llamas se estaban extendiendo por sus cultivos, devorándolos. Pronto todo desaparecería en Náfar, la hierba guerrera, tal vez incluso la granja. No es que le importe. No planeaba volver. Había llegado a odiar este lugar en los últimos 10 años. No se lo iba a perder. Había sido tanto una prisión como una granja. Y su único pesar era que no tuvo tiempo de ver cómo se quemaba. Sintió un poco de pesar por haber dejado a Ramiel para que se quemara con las cosechas, pero eso fue todo. Se agachó en el bosque, viajó lentamente asegurándose de encontrar su pie en el desigual suelo del bosque para no caer, acunando a Oshi cerca de su pecho. Lloró y gritó, lágrimas y moco mojando su cara. Cabell apretó los dientes, si no se callaba, guiaba a los demás hacia ellos. Pero nada la calmó, ni el zumbido, ni el mecerla, ni el cambio de la forma en que la sostenía. Ella era como una sirena a todo volumen en la noche, un faro ruidoso de regreso a casa, y todo lo que podía hacer era rezar para que nadie la escuchara. Solo había un edificio entre su granja y el puerto espacial, y era la planta de procesamiento, una enorme estructura industrial que cubría 200,000 pies cuadrados. Cuando salió del bosque, la instalación de ferrocemento y plastiacero se erigió sobre él. Pequeños lúmenes iluminaban el perímetro de la planta como pequeñas estrellas. Lo esperaban en el terreno de la planta, silueteado en las luces, un grupo mucho más grande que él que había llegado a su casa de campo. Cabell se detuvo en su camino, con el corazón golpeando sus costillas. Se quedaron tan quietos como estatuas, pero sabía que si se daba la vuelta y corría no llegaría muy lejos. Había demasiados de ellos. Contó más de 30 hombres y mujeres en la multitud antes de darse por vencido.
Un hombre encapuchado se adelantó, sus rasgos ocultos en la oscuridad de una capucha. Cable asumió que este era su líder. Danos a la niña. Cable puso a Oshi en el suelo a sus pies y luego bombardeó la recámara de su escopeta con un proyectil. Ven a buscarla. Maté al último grupo que lo intentó. Te mataré a ti también. Pero solo tenía 8 rondas en la escopeta y había más de 8 de ellas. Mucho más. Si luchaba era dudoso que ganara e incluso sobreviviera, pero al menos moriría como un soldado. Al menos moriría sirviendo a un noble propósito, protegiendo a una niña inocente de aquellos que le harían daño, en vez de desperdiciarse en una maldita granja por aburrimiento y soledad. Los aldeanos empezaron a ir hacia él. Cable levantó su escopeta y disparó una ronda, golpeando a un hombre en el pecho. El hombre cayó, pero los demás siguieron viniendo, tan concentrados en Cable que pisotearon el cuerpo de su camarada caído. Disparó a la multitud una y otra vez. Algunos se cayeron y fueron pisados, mientras que otros siguieron viniendo, como si el dolor no les importara. Era como si toda la aldea se hubiera vuelto loca y no descansara hasta que hubiera asesinado a Oshi. Solo quedaba un solo cartucho en la escopeta. Cuando los aldeanos cerraron la distancia entre ellos, Cable se dio cuenta de que tenía un claro disparo a su líder. Tal vez si él derribara a su líder, los otros se detendrían. Apuntó la escopeta al hombre encapuchado, rezando para que no fallara. Su dedo apretó el gatillo, pero de repente el arma salió volando de sus manos, arrancada de su mano por una fuerza invisible. Giró por el aire para aterrizar a 30 pies de distancia, bien fuera de alcance. Cable lo miró fijamente con gran confusión y terror. ¿Qué en la disformidad? ¿Qué en la disformidad? Los aldeanos se volcaron sobre él en un enjambre. Intentó defenderse moviendo los puños salvajemente, pero fue vencido rápidamente. Un aplastamiento de cuerpos lo llevó al suelo. Vio impotente cómo una anciana cogía a Oshi y llevaba al bebé al hombre encapuchado. ¡No!, gritó Cable. ¡Déjala en paz! Los aldeanos lo levantaron del suelo y lo arrastraron hacia adelante. Le tiraron al suelo delante del hombre encapuchado que acunaba a Oshi con un brazo torcido. «No le hagas daño», suplicó Cable. «Es solo una niña». «No tengo intención de hacerle daño», dijo. Con su mano libre, echó hacia atrás su capucha, mostrando una cabeza calva y bulbosa con crestas en su frente que coincidían con las de Oshi. Aunque las suyas eran mucho más pronunciadas, sus ojos eran grandes y penetrantes, y su piel tenía un ligero tinte morado. «Me llamo Dramion, y he venido por lo que es mío por derecho, lo que es legítimamente nuestra». Cable lo miró confundido. «¿Tuya?». Dramion sonrió. Cable lo encontró escalofriante. Un niño pertenece a su padre, ¿no crees? Uno de los aldeanos golpeó a Cable en la parte posterior de la cabeza y todo se volvió negro. Cuando Cable volvió en sí, estaba siendo llevado por los aldeanos a través de un oscuro túnel iluminado por antorchas a lo largo de ambas paredes. Desde algún lugar por encima de ellos se escuchó un sonido familiar y apagado, el bajo trompo de una cosechadora automática. Estaba bajo tierra, en algún lugar debajo de las vastas tierras de cultivo de la ruta de Valar. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Hasta dónde lo habían llevado? La parte de atrás de su cabeza se acampanó con un dolor agudo donde había sido golpeado. ¿Por qué tomarse la molestia de noquearlo y traerlo aquí? ¿Por qué no lo mataron? Dramion ya tenía lo que quería, tenía a Oshi. Dramion caminó junto a él con Oshi en sus brazos. El bebé parecía contento, chupándose los dedos y sonriendo su sonrisa sin dientes y babeando a los habitantes del pueblo. El túnel se abrió en una enorme caverna subterránea iluminada con más antorchas. A la luz de las antorchas parpadeantes, Cable vio cientos de figuras diseminadas por el vasto espacio. Algunas se reunieron en salientes rocosos mientras que otras miraban desde un lado o se aferraban a las inmensas estalagmitas que se elevaban en el suelo como dientes. Más formas se movían en las sombras, evitando por completo la luz de la antorcha.
Cabell respondió con un grito de terror. Los ocupantes de la caverna no eran humanos. Algunas eran criaturas como nunca había visto. Seres horribles y deformes con cabezas bulbosas e inhumanas y 3 o 4 brazos que brotaban de sus cuerpos agazapados. Algunos se parecían más a abominaciones humanas e híbridas como Drameon, que estaban menos encorvadas y tenían rasgos faciales parecidos a los de los humanos, aunque algunos de ellos todavía tenían un brazo extra o manos en forma de garras. Había humanos entre ellos, más gente que Cabell reconoció. ¿Estaba todo el maldito pueblo aquí? Levantó la vista y vio un grupo de mujeres de pie en un saliente, con los ojos vidriosos y el vientre hinchado por el embarazo. «¡Enfermo bastardo!», gritó Cabell, volviéndose hacia Drameon. «¿Qué les has hecho?». «Una familia que no crece morirá», dijo Drameon. «Siempre debe haber nuevas generaciones». ¿Una familia? Cabell volvió a mirar a las extrañas criaturas. ¿Esta era la familia de Drameon? Los aldeanos lo dejaron en el suelo, trató de empujar a través de ellos y correr hacia atrás por el camino que venían. Pero fue fácilmente vencido, lo empujaron contra una estalagmita alta y le ataron las manos frente a él. Algo siseó en su oído, giró la cabeza y vio a una de las criaturas de 3 brazos, mirándole con ojos siniestros y brillantes. «Hace mucho tiempo, uno de mis antepasados sirvió al Imperio», dijo Drameon. «Durante ese tiempo, tuvo el gran honor de encontrar al gran Sire Mardefus en un mundo lejano. El abuelo le dio su beso sagrado, consagrándolo con su exaltado código genético. Cuando regresó a casa, él y su esposa tuvieron hijos, y esos niños tuvieron hijos, y así sucesivamente. Cada generación heredó un eco de ese beso sagrado, hasta que finalmente Oshi, el niño predicho, el que hemos estado esperando. Ella será nuestro profeta, su palabra será ley, una extensión viva de la voluntad de Gran Sire Mordefus. Ella es la culminación de un plan que abarcó generaciones, el resultado de una unión entre nuestra clase y una muy especial de la suya». Le hizo cosquillas al bebé bajo su barbilla. Oshi se rió y sonrió. «Ahora que finalmente la tenemos de vuelta, ella nos llevará a una nueva era». La criatura de 3 brazos se acercó, silbando su aliento caliente en el cuello de Cabell. Se agachó mientras abría su amplia boca. Su larga y retorcida lengua se sacó como una serpiente de su madriguera. «No te creo», dijo Cabell. «Oshi no es como tú. Ella no es como estas cosas. El código genético de Gran Sire la bendice a ella como nos bendice al resto de nosotros», dijo Drameon. «Pronto todo el planeta será bendecido con ella, y la mente de la cría barrerá a través de la ruta de Ballard». La criatura que había estado acercándose a él se alejó, y detrás de ella Cabell volvió a ver los cientos de criaturas híbridos y aldeanos, las mujeres que llevaban más de esas monstruosidades en sus vientres. Se encontró pensando en la hierba guerrera, en la forma en que había llegado a la ruta de Ballard desde otro mundo. Encontró un punto de apoyo y comenzó a extenderse. Estas criaturas no eran diferentes. Su aldea ya estaba infestada. Pero ¿qué pasa con el resto del planeta? ¿Hasta dónde se había extendido? Agitó la cabeza. «Lucharemos contra ti. Hemos luchado peor que tú antes y hemos ganado». «¿Cómo puedes luchar contra lo que es inevitable?», Drameon dijo con una sonrisa que enfrió a Cabell hasta los huesos. «Debemos agradecerte que hayas mantenido a Oshi a salvo hasta que encontró el camino de regreso a nosotros. Nos hiciste un gran servicio, Cabell. Nos gustaría devolverte el favor. Ven, es hora de que conozcas al abuelo Mordefus. Tiene grandes planes para ti». Los aldeanos lo agarraron y lo empujaron hacia adelante. Las criaturas de la caverna siseaban y vitoreaban en exaltación extática. Cabell casi tropezó varias veces con su prótesis de metal, pero el tamaño de la multitud le mantuvo erguido. Lo arrastraron a través de un enorme y tosco arco en la pared de la caverna. Más allá había otra gran caverna, aunque esta estaba decorada como un santuario.
Pesados estandartes de tela colgaban de las paredes de piedra adornados con símbolos extraños e irreconocibles. Los incendios se quemaron en enormes braseros de bronce. Al fondo de la caverna había un enorme estrado, sobre el que se encontraba una gigantesca estatua de Pesadilla. Los aldeanos trajeron a Cabell delante de él y lo tiraron postrado al suelo. Se arrodillaron en reverencia a su alrededor, inclinando sus cabezas ante la monstruosa estatua. Cabell lo miró. Sus horribles rasgos no se parecían en nada a la humanidad, tampoco su cuerpo, con 4 brazos de largas garras, 2 piernas en cuclillas y una cresta espinosa en su espalda encorvada. Entonces la estatua giró la cabeza hacia él. Cabell se apartó de él con terror y corrió hacia el arco, pero tropezó con su prótesis y cayó al suelo, golpeándose el mentón contra la dura y compacta suciedad. Se puso de espaldas e intentó ponerse de pie, pero descubrió que no podía moverse. Se sentía como si un peso invisible lo estuviera presionando contra el suelo. Drameón se cernió sobre él, todavía sosteniendo a Oshi. Ella no quiere que te vayas, quiere que te unas a nosotros. No, Cabell se quejó. No es ella lo que hace esto, eres tú o esa criatura de allí arriba. Drameón agitó la cabeza. Pobre Cabell, demasiado cerrado de mente para ver lo que tiene delante de su cara. Oshi chilló y un largo trozo de hoja de náfar se desprendió de la parte inferior de la bota de Cabell. Flotó en el aire hasta la cara de Cabell y luego se frotó contra su barbilla en una torpe imitación de la forma en que había hecho cosquillas en la granja con una hoja similar. Oshi se rió mientras la hoja caía al suelo, pero Cabell se enfrió. ¡Dioses del cielo! ¡Era ella! Ella era exactamente lo que Drameón dijo que era, una psíquica. Pensó en la forma en que la escopeta se le había arrancado de las manos antes de que pudiera matar a Drameón. Eso había sido obra de Oshi. Ella quería que Drameón viviera, porque era su padre, porque ella quería que él la trajera a casa. No, dijo otra vez, pero sabía que era verdad. Oshi se negó a dejar que se levantara. Ni siquiera le dejó moverse cuando la enorme monstruosidad saltó del estrado. Sus pesadas pisadas sacudieron el suelo bajo de él. Dio otro paso de golpe, ya que en su gran tamaño le permitía cruzar el espacio entre ellos con una sola zancada. Se cernía sobre él. Cabell lo miró fijamente, desesperado por correr, arrastrarse, escapar de cualquier manera, pero no pudo moverse ni un centímetro. Su larga lengua serpenteó fuera de su boca, deslizándose hacia su cara. Vio un extraño agujero en la punta de su lengua y volvió a luchar, intentando forzar su movimiento, pero no sirvió de nada. Oshi lo sostuvo con firmeza. Recibe el beso de Gran Sire y sé santificado, dijo Drameón. No hay nada que temer. Es el beso de la vida en una galaxia llena de muerte. Es el beso de la paz en una época de guerra interminable. Es el beso de la pertenencia indolora a una existencia que solo conoce el sufrimiento y la miseria. La lengua de la criatura bajó hacia la boca de Cabell. Giró la cabeza cerrando con fuerza la mandíbula, pero una fuerza mucho más fuerte que él giró de la cabeza hacia atrás y abrió la boca. Mientras la lengua de la criatura se deslizaba por su boca, escuchó a Oshi chillar con deleite. La lengua sabía a cuero viejo y viscoso, y Cabell se amordazó de asco. Pero siguió moviéndose, forzando su camino hacia la garganta de Cabell. Bajando por su garganta, sintió que se deslizaba como un gusano en su estómago y depositaba algo allí, algo tan frío y afilado como un fragmento de cristal. Cuando la criatura le sacó la lengua, metiéndola en sus fauces dentadas, Oshi finalmente le soltó. Cabell se puso de rodillas y vomitó. Dime, Cabell, ¿qué ha hecho el imperio del hombre por ti?, preguntó Drameón. Cabell se movió y escupió, pero aún podía sentirlo dentro de él. Sacrificaste tu pierna por ellos, y ellos ni siquiera saben tu nombre, dijo Drameón. Trabajaste en los campos por ellos, y todo lo que hicieron fue tomar tu recompensa para ellos.
Se propagó a través de él como una fiebre, haciéndose más fuerte a cada segundo. No le debes nada a Cabell, no tu lealtad y ciertamente no tu vida. Cabell agitó la cabeza intentando despejar las nubes invasoras que amenazaban con ahogar sus pensamientos. Hay otra manera, dijo Drameon, nuestra manera. Cabell se levantó del suelo, el dolor y la confusión desaparecieron. Donde antes había estado una gigantesca y horrible monstruosidad, solo vio una benevolente y divina figura que le estaba radiando. Miró a su alrededor a Drameon y a los aldeanos y a las olas de criaturas que fluían hacia el altar, y su corazón se elevó. Después de todos estos años ya no estaba solo. Pensó que había perdido a los últimos miembros de su familia por los orcos, pero ahora tenía una nueva familia, una mucho más grande que cualquiera que hubiera conocido antes. Y con su nueva familia llegó un nuevo propósito, uno que era mucho más valioso y satisfactorio que ser un granjero Nafar. Porque ahora entendía por qué lo mantenían vivo, por qué Oshi quería que se uniera a ellos. Era su protector, ya había sido su protector, demostrándole que podía mantenerla a salvo de cualquiera que quisiera hacerle daño, y ahora podía seguir haciéndolo por ella. Su nueva familia se reunió a su alrededor, dándole la bienvenida. Drameon le entregó a Oshi y la sostuvo a ella, el niño Grandsire Mordefus y al resto de la cría que habrían esperado tanto tiempo. Era hermosa y un día sería la líder de su congregación, hablando en nombre de su abuelo, pero hasta entonces Cabell la protegería a todos sus hijos, hasta que crecieran lo suficiente como para cumplir su destino de dominación, en este mundo y en todos los demás.